Bueno, muy buenas tardes. Aquí me encuentro muy complacida de compartir con ustedes esta información recabada durante algún tiempo, en la cual espero que sea de interés para todos ustedes. Desde hace un tiempo pues nos venimos preguntando qué pasa con esta nueva tendencia o este fenómeno llamado cibersexo. Y es precisamente uno de los temas que vamos a abordar en estos momentos. Me presento, mi nombre es Gloria Cabrales Pinto, soy psicóloga clínica, he trabajado en el campo de la psicología clínica y de la salud con diferentes tópicos como la prevención del síndrome de burnout, la prevención de la obesidad y en últimos tiempos las ciberadicciones. Entonces vamos a pasar a la presentación de este estudio en el marco del segundo Congreso Iberoamericano de la Salud Mental. Bien, se me fue. Perdón. Bueno, en primera instancia, este estudio pretende ser un aporte teórico, pues hemos dejado de presente la importancia de ampliar nuestras apreciaciones tanto del grupo de profesionales de la salud mental como de padres y maestros en cuanto a la información y a los datos que nos pueda permitir comprender cómo es el tránsito, ¿sí? Desde estos elementos nuevos que aporta la tecnología y las vicisitudes de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes. Entonces, como les decía, pues tenemos de presente este tipo de importancia para nosotros y pretendemos pues precisamente contribuir con esta ampliación de estos conocimientos, brindar también, además de datos y de información, contribuir con el diseño de programas, de estrategias para disminuir los problemas que precisamente se pueden presentar por el abuso de este recurso informático. En términos generales o desde una perspectiva bastante general podemos plantear cuáles son precisamente las cosas que nos preocupan o que nos inquietan a los profesionales de la salud, a los psicólogos y maestros en cuanto a la forma en que está influyendo la tecnología y todas estas herramientas de la comunicación en los estilos de vida de nuestros jóvenes. Hemos encontrado, por ejemplo, el crecimiento alarmante que en los últimos años ha presentado precisamente el uso de estos recursos. Vemos como a nivel mundial pues ha habido un incremento muy grande. Antes de la pandemia del COVID-19 había 4.100 millones de usuarios de Internet. En estos momentos hay más de 5.000 millones de personas que ahora utilizan Internet. Esto a nivel mundial. Y a nivel de nuestro país, a nivel de Colombia, pues las cifras son muy parecidas. El comportamiento de estas cifras es muy parecido. Vemos cómo del 2021 al 2022 hubo un incremento del 2.2% del uso de la conectividad. En estos momentos tenemos que el 69.1% de nuestra población están conectados a Internet. Eso se traduce en un número de 770 millones de personas. Es más, llama supremamente la atención el hecho de que en el 2022 se hayan creado 2.8 millones de perfiles de perfiles en el sistema, en las plataformas. Entonces, todas estas cifras, pues, lo que vienen a hacer es confirmar que ahí está pasando algo, ¿verdad? Que ha habido un
una influencia tremenda en estos últimos tiempos y que puede traducirse en problemas mayores. Veamos entonces cómo en estos momentos ya es de conocimiento de todos que el Internet permite chatear con fines sexuales, conectar personas, pero también buscar material erótico en las redes. Y el uso inmoderado de estos recursos sexuales puede estar relacionado con la compulsividad, con la obsesión y con el mantenimiento de conductas llamadas ciberadicciones. Vemos que la interactividad y la comunicación a través de sistemas informáticos, además de dar respuestas rápidas y recompensas inmediatas, da pie a la pérdida del control en el uso de estos recursos, que puede acarrear precisamente consecuencias indeseables. Eso nos lleva al planteamiento de la pregunta que dirige nuestros esfuerzos. ¿Cuáles son las vivencias de nuestros jóvenes universitarios relacionadas con la actividad sexual durante la etapa de confinamiento y qué tipo de consecuencias y de cambios han podido originar en su comportamiento y en sus prácticas en línea? Esto se conforma o configura nuestro objetivo general. En cuanto a los específicos, como podemos ver allí, está la identificación de las características de los espacios interaccionales de la cibercultura, el analizar las subjetividades de los jóvenes ante la elección de los contenidos sexuales de la cibercultura y conocer las características de las formas de relación de los sujetos en el uso de los contenidos cibersexuales. Como vemos, pues, es un panorama bastante amplio que nos hace desembocar en dos conceptos, en dos términos que necesitamos ampliar. Conocer en profundidad y ampliar en qué consiste cada uno de ellos. Estos son cibercultura y cibersexo. Como hemos estado mencionando, pues son aspectos que encontramos en la literatura cuando empezamos a revisar todo aquello relacionado, todas aquellas investigaciones relacionadas con el cibersexo. La cibercultura se trata de este campo, este nuevo espacio llamado ciberespacio, en donde se realizan muchas actividades del ámbito de todo tipo, tanto comunicativas, relacionales, educativas, laborales, en fin, casi todas, ¿no? Repetimos, las cifras que a nivel mundial y a nivel de nuestro país se logran registrar son también señales además de señales de alarma, pues son significativas que trascienden hacia precisamente nuestro interés de averiguar un poco más al respecto. Es así que buscando la literatura hemos podido encontrar unos aportes muy bien importantes de varios autores, entre los que resaltan Rey, que nos habla de la sociedad aumentada, refiriéndose precisamente a esta influencia que ejerce la tecnología y todos estos avances en las comunicaciones. También encontramos los aportes de Rubio, que nos señalan cómo el Internet y todos estos informática están conformándose como el tercer agente socializante de nuestros jóvenes y de casi todas nuestras comunidades, ¿no? Rivalizan con la escuela, con la universidad, con los padres y con los pares el hecho de la influencia de estos medios. Se convierten entonces, imagínense, en el tercer agente socializante. Y por otro lado tenemos todo lo que han logrado recabar en cuanto a información, conceptos y postulados que tienen que ver con las ciberadicciones, importante tema en la actualidad, ya que nuestros niños, nuestros jóvenes y en realidad todos los seres humanos están expuestos a este tipo de influencias y
También pueden, precisamente los más vulnerables, que son nuestros jóvenes, desarrollar este tipo de adicciones. El otro término que les decía que surge en la revisión es el de cibersexo, y numerosos postulados que intentan explicar en qué consiste estas prácticas. Aquí encontramos varios autores sobre los cuales queremos pues resaltar una definición muy clara, que es el uso de Internet con fines sexuales y las actividades que se realizan, que pueden tener dos variantes, ¿no? Actividades que se realizan en solitario y las que implican a otra persona. Todo esto, digamos que viene a aclarar lo que es el cibersexo. Definitivamente, cuando se une la pornografía con el Internet, pues hay esta es una ecuación altamente peligrosa, entraña muchos riesgos. Sobre todo en los elementos de la sociedad más vulnerables, que son nuestros jóvenes. Es así que las características de los medios informáticos, como son la accesibilidad, el anonimato y la asequibilidad, hace que esto se convierta en una semilla para una generación nueva de adicciones al sexo. Estos autores que mencionamos aquí, Lindbergh y sus colaboradores, y Dorin y también sus compañeros de estudios, hablan de 3 perfiles de usuarios, sobre los cuales, bueno, vamos a hacer una pequeña revisión en estos momentos, ¿no? Breve descripción de cada uno de ellos. Me permiten subir esta para lograr leer un poco mejor. Gracias. Les decía que estos autores señalan que estas características anteriormente denominadas como accesibilidad, anonimato y asequibilidad dan pie para que germine una nueva generación de adicciones. Y 3 perfiles de usuarios también vienen a completar pues estas características. Usuarios recreativos, los que usan de manera moderada el cibersexo y no experimentan consecuencias negativas. Los usuarios de riesgo que presentan ya algún tipo de adicción, como por ejemplo el tiempo excesivo que permanecen en contacto con este material, y los usuarios compulsivos, en donde ya por supuesto encontramos una patología, ¿sí? Un comportamiento patológico. Bien. Continuando, entonces, tenemos que nuestro estudio es de tipo cualitativo y se realiza en 2 fases, en 2 momentos, y cada uno pues tiene sus fases. Los momentos a los que hago alusión es que en el año 2019, cuando estaba optando por el título maestría, desarrollé un estudio que tenía que ver con precisamente encontrar las características o describirlas, las características de el tránsito de nuestros jóvenes universitarios, de aquellos contenidos que nos ofrecía o nos ofrece la cibercultura hacia conductas relacionadas o asociadas al cibersexo. En esos tiempos, eso era los objetivos que se perseguían. En estos momentos, año 2022, como les comentaba cuando hablábamos de la pregunta problema y del objetivo general, pues pretendemos hacer como un contraste, ¿no? Mirar a ver qué pasó, qué fue lo que pensaban y sentían, cuáles eran las experiencias de nuestros jóvenes universitarios en ese tiempo, en el 2019, y de qué manera ha influido el confinamiento, el aislamiento, todo esto que tiene que ver las medidas preventivas ante la propagación del COVID-19, de qué manera influyó
y sigue influyendo en las conductas o en el comportamiento relacionado con el cibersexo en nuestros chicos. Entonces, como les decía, entonces como decíamos, la información que logró recogerse en el 2019 ha sido contrastada con los datos que logramos reunir en el presente año. Encontramos entonces que los resultados aparecen aquí contrastados, de alguna manera analizados de manera simultánea para ver qué cambios ha habido y de qué manera el aislamiento, el confinamiento por las prevenciones para la propagación del COVID-19 ha podido influir en las prácticas actuales de nuestros jóvenes universitarios. Encontramos entonces en este análisis que logramos identificar tres categorías, logramos identificar tres categorías. Entre ellas tenemos la primera, que es la cibercultura como espacio de interacción. Aquí los resultados logramos apreciar cómo se mantienen los datos con respecto a la permanencia en contacto con la tecnología, las características de la relación de nuestros chicos universitarios con la tecnología, el tiempo que permanecen conectados e interactuando, pues es alto, y así se ha mantenido, como suponíamos que había influido la pandemia. Con respecto a los usos que se le da a la tecnología, se siguieron manifestando pues algunos de estos aspectos, ¿no?, que ya señalamos en algún momento, como son las relaciones interpersonales, relaciones familiares, las relaciones románticas también a través de la tecnología, el contacto permanente por cuestiones de estudio o de trabajo de nuestros universitarios. Con respecto a la siguiente categoría, tenemos la subjetividad y la elección de los contenidos. Estos chicos definitivamente mantienen los mismos respuestas y las mismas tendencias con respecto a los contenidos eróticos y sexuales y los mecanismos de acceso. Se conectan a través de las redes, a través de las plataformas para interactuar con otras personas, o lo que prevalece en estos momentos es las prácticas en solitario. Entonces se conectan, ven videos excitantes, y con esto pues logran satisfacer algunas de sus tendencias pulsionales. Diariamente hay unos chicos que de una manera mucho más frecuente utilizan estos recursos. Sin embargo, no apreciamos riesgos de adicciones en estos usuarios, en nuestros chicos universitarios. Con respecto a la tercera categoría, la forma de relación de los sujetos en el uso de los contenidos cibersexuales, vemos cómo prevalecen las relaciones sexuales virtuales con su pareja o conocidos, en menor frecuencia con personas que no pertenezcan a su núcleo social, con muy baja frecuencia este tipo de actividades. Su apreciación con respecto a la práctica virtual de estos contenidos y de estas características, pues allí hay de todo. Hay chicos que les parece algo normal, que lo califican como algo para salir de la rutina con su pareja, como algo novedoso, algo para aprender.
una herramienta para aprender más de su propio respuesta sexual, etcétera. También encontramos personas que afirman que no practican este tipo de actividad y mantienen la mayoría de las veces una posición neutral frente a los que sí quieren o prefieren este tipo de actividades. A nivel ya para finalizar, encontramos que hay muchos aspectos que confirman lo que hemos estado examinando con las propuestas y los postulados de algunos autores. Hemos encontrado muchos elementos dentro de los discursos de nuestros chicos. Hemos encontrado muchos elementos que confirman estos postulados. Son bastantes, pero prefiero leer los que a mi parecer son más relevantes. El Internet es un medio para experimentar con diferentes aspectos de la sexualidad, transformar los contactos rutinarios, incentivar la excitación sexual, aprender e innovar. Es uno de los planteamientos y apreciaciones que se repiten con frecuencia, tanto en el 2019 como en el presente año. Los contenidos disponibles en el ciberespacio inciden sobre las actitudes, conductas y preferencias de los más jóvenes de nuestra sociedad. Es una práctica muy corriente, la información llega de manera fortuita a través de los chats o con amigos, o sencillamente la buscan de manera precisa nuestros jóvenes. La influencia de la tecnología en las relaciones familiares e interpersonales se traduce en un acercamiento, en el acercamiento de las personas. Antes, pues, sabemos que las distancias geográficas, pues, obstaculizaban las relaciones y la comunicación. Ahora esto, pues, se ha desvanecido ese tipo de frontera o ese tipo de obstáculo. Los usuarios que con mayor frecuencia visitan estos espacios de contenido sexual y erótico son jóvenes, son nuestros jóvenes, y cada vez pues más jóvenes, puesto que no hay restricciones, como hablamos de la accesibilidad, de la facilidad con que se puede explorar en este ciberespacio, pues permite precisamente que la población más vulnerable pues tenga acceso a esta información. Y por supuesto el entrenamiento previo a la pandemia de jóvenes y adolescentes y su conectividad explica el que se sientan tan cómodos al llevar relaciones en un espacio digital. Definitivamente nuestros jóvenes han nacido en son nativos, ¿cierto?, del ciberespacio, y para ellos pues no trasciende el hecho de tener este tipo de prácticas a nivel virtual. Entonces se sienten muy cómodos y augura esto el que lo sigan practicando de esta manera. Algunos lo señalan como una forma de sexo seguro, evitan otras dificultades, otros problemas a través de estas prácticas. Pero sabemos que la línea es delgada, entonces hay que ser cautelosos y hay que examinar mejor y enseñar a nuestros jóvenes a escoger material que no sea nocivo. Hay unas cosas que de pronto se me escaparon anteriormente, y es que estas prácticas de cibersexuales son progresivas, como en todas las adicciones. Cuando señalamos el tipo de usuarios que se lograban destacar, veíamos que esto era progresivo, de usuarios recreativos y rápidamente puede transitar a problemas ya más serios, a comportamientos
obsesivos o compulsivos relacionados con el cibersexo. En cuanto a las conclusiones, hay muchos aspectos que son importantes, relevantes, entre los cuales tenemos que las estadísticas demuestran un dramático incremento de la conectividad, obedeciendo a las exigencias de las actividades de teleestudio, teletrabajo impuestas por la pandemia. Esta es la conclusión pues más general y más obvia, ¿no? El Internet ha abierto espacios para la experimentación de los más diversos géneros, incluso una interactividad que permite que cualquiera pueda ser el propio protagonista a través de webcams, videos caseros o simples imágenes de su cuerpo. Y con respecto a el instrumento que posiblemente se me escapó mencionar, fue la elaboración de un cuestionario que fue administrado en el 2019 a través de entrevistas clínicas y ahora en el presente año optamos por aprovechar el recurso de la tecnología y lo invitamos a nuestros universitarios a diligenciarlo en línea. Este cuestionario y el hecho de contestarlo completamente en línea ofreció un espacio seguro en el que las personas pudieron contestar sinceramente sin sentirse evaluados por un entrevistador. Eso fue un acierto también el utilizar este mecanismo. Hasta aquí lo que hemos logrado recabar en el tiempo que lleva transcurrido. Esperamos complementar este estudio con continuando administrando este cuestionario para lograr pues apreciaciones mucho más que pudiésemos generalizar. Creo que no mencioné el hecho de que pretendemos pues seguir avanzando en la administración de este cuestionario para recabar mayor información y estamos trabajando o entrevistando a estudiantes universitarios de 3 de las universidades más importantes de la ciudad de Barranquilla. Entonces queremos pues ampliar esta muestra, trabajar un poco más cada uno de estos aspectos identificados como relevantes en nuestro estudio y ver además seguir pues proponiendo estrategias para disminuir la incidencia del uso de este recurso, el uso inadecuado de este recurso y las ciberadicciones. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Espero que haya sido interesante también para ustedes esta exposición y muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.